Ya, bueno, hoy día vamos a seguir con lo que es la clase de elaboración y evaluación de proyectos. Un poco como para comentarles, y ya lo hemos hablado también evidentemente dentro del resto de las clases que hemos realizado, el hecho de que, claro, si ustedes se meten en lo que es en Internet, van a encontrar una serie de instrumentos o de pautas o de esquemas sobre cómo poder realizar en forma ordenada, evidentemente, todo lo que es la elaboración de un proyecto. ¿Ya? Para eso nosotros vamos a elegir uno específicamente, sobre todo los que utiliza Exekel Under Egg, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es la denominación o el título que debería tener el proyecto. Y bueno, aquí lo más importante es que cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre el título del proyecto, debiésemos de considerar el hecho de que el título va a ser modificable, evidentemente, con el transcurso de lo que es la elaboración del proyecto. No va a ser una cosa que nosotros vamos a poner el título y ese título va a quedar estampado hasta la ejecución del mismo, ¿ya? Porque claro, uno para poder iniciar, iniciar este trabajo con esta elaboración de un proyecto, debemos tener ya contemplado un título, un nombre con el que más o menos nosotros podamos guiar la pauta también que vamos a ir realizando. Como les decía, este título puede ser modificado a lo largo de toda la elaboración, incluso puede ser modificado hasta minutos antes de ser presentado si eso se permite de esa forma, ¿ya? Así que no hay no podemos señalar el hecho de que si pongo este título va a ser el que va a quedar eternamente para, digamos, el proyecto. Incluso si mucha eh, partes de este proyecto que ya fue elaborado, que quizá en su momento no fue seleccionado para poder ejecutarse, en algún momento viene alguna consultora o alguna institución y quiere aplicarlo y toma varias partes de ese proyecto, puede evidentemente con el proyecto nuevo que ellos estarían presentando, entre comillas, proyecto nuevo, porque están utilizando muchas cosas que ya venían en el proyecto y ya estaban listos, pueden evidentemente cambiar el nombre de acuerdo a lo que ellos estén buscando realizar con la ejecución del mismo. ¿Ya? Podríamos señalar también el hecho de que el título de este proyecto tradicionalmente, nosotros podemos hablar que este título tiene tres modalidades de esta presentación. ¿Ya? Una de estas modalidades es la modalidad por síntesis, en la que a través del título se puede condensar o se puede sintetizar todo lo que es la idea central del proyecto. ¿Ya? La otra es por asociación, que se realiza cuando el título de este proyecto se relaciona con otras ideas o hay otras ideas que están vinculadas con el proyecto. O sea, ya para explicarles un poquitito mejor, sugiere indirectamente algunos aspectos fundamentales de este proyecto. ¿Ya? Luego la otra podría ser por antítesis o por oposición, y con esta evidentemente se presenta todo lo contrario dentro del título, se presenta todo lo contrario de lo que uno va a desarrollar en el proyecto. O sea, el título va a plantear lo opuesto o lo contrario a la idea o a las ideas fundamentales del proyecto. Si seguimos hablando dentro de lo que es la denominación o título de este proyecto que estamos elaborando, podríamos señalar que el título cumple tres funciones básicas dentro de un proyecto. La primera de ellas es que diferencia el proyecto de cualquier otro. La segunda es que caracteriza temáticamente el proyecto, ¿ya? Y la tercera es que enuncia el contenido del proyecto, ¿ya? Si se desea o si se necesita, se puede incorporar también un subtítulo. ¿Ya? Eso es un poco para ampliar un poco más y dar mayores detalles sobre lo que se va a tratar seguramente el proyecto que estamos elaborando. Ahora,
No es fácil al comienzo de un proyecto tener una visión evidentemente panorámica o completa o general del proceso que aún no se ha desarrollado, porque recuerden que estamos recién en la elaboración de ese proyecto. Por eso que es súper importante que para poder caracterizar o para poder explicar la naturaleza de este proyecto, se requiere agregar algunos aspectos que ayuden a esta tarea. Ellos evidentemente puede ser o nos obliga de cierta forma a incluir una serie de pasos que se hacen parte de este proyecto y que a la postre van a servir para poder caracterizarlo y definirlo de mejor forma. Aquí nosotros vamos a incluir, vamos a mencionar algunos de ellos, ¿ya? Cuando nosotros ya tenemos visualizada este nombre o título del proyecto, ya tenemos que empezar a presentar ciertas características que se incluyen dentro de este proyecto, como les decía recién. Una de esas o varias de esas características son, tenemos que considerar una identificación, ¿ya? Una justificación, un marco institucional, social, teórico, etcétera. Tenemos que tener clara cuál va a ser la finalidad, cuáles son los objetivos, tanto los generales como los específicos. Tenemos que considerar y tener presente los propósitos, los logros, las metas que con nosotros queremos llegar a desarrollar con el tema de esta elaboración de proyectos. Ya, tenemos que tener claro, evidentemente, y esto es súper importante, a los destinatarios, a quienes va a ir destinado este proyecto que nosotros estamos elaborando. ¿Ya? Debemos tener claro los productos, los resultados, los efectos, la cobertura, el contexto físico, ya la geografía social en donde nosotros vamos a elaborar el proyecto y posteriormente aplicarlo. Lo mismo la cultura en donde se va a implementar. Ya cuando nosotros ya comenzamos con todo lo que es esta identificación, tenemos que tener con una idea por lo menos un poco más general y más completa de la naturaleza, del carácter, de la categoría, la finalidad y todo lo que se está buscando a través de lo que es la elaboración de este proyecto. Tenemos que tener claro que tenemos que tener una descripción bastante amplia, ¿ya? Una caracterización también que vaya personalizándose o centrándose a medida que vaya avanzando dentro de lo que es su identificación. Acuérdese que siempre es bueno comenzar desde lo general para terminar en lo particular, ¿ya? Eso sería una cosa. Luego, si nosotros pasamos a lo que es la justificación del proyecto, nosotros sabemos que la justificación tiene que ver con el propósito, es decir, con qué es lo que está buscando también este proyecto y cómo lo vamos nosotros a explicar, lo vamos a describir, ya en donde nosotros a través de esta justificación tenemos que dar a conocer cuál es la importancia de resolver este problema. ¿Ya? Si es viable a través de lo que es la ejecución o la aplicación del diagnóstico previo que nosotros hicimos antes de lo que es la elaboración de este proyecto. Existe, evidentemente, cuando ya nosotros tenemos la justificación, podemos ir pauteando ciertos pasos a seguir. ¿Ya? Más que pasos, ciertos conceptos que tenemos que ir adquiriendo, ir desarrollando e incorporando dentro de esta justificación para que la justificación sea atingente a lo que se está necesitando realmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos mencionar? Por ejemplo, si existe una necesidad que debe ser satisfecha dentro de la elaboración de este proyecto, ¿ya? Si existe un problema que debe ser solucionado, ¿ya? Si el proyecto va a satisfacer la necesidad o a resolver el problema realmente si nosotros lo comenzamos a elaborar y después lo ejecutamos. Si estas necesidades o si estos problemas tienen prioridad sobre otros, ¿ya? Porque recuérdense que esta justificación debería entregarnos las suficientes herramientas como para que la elaboración y la ejecución de este proyecto sea realmente pertinente, porque no es llegar, plantearse y ponerse a escribir o a elaborar un proyecto si hay otros temas que son más prioritarios y que a lo mejor deberían estar primeros dentro de la lista de presentación de proyectos. ¿Ya? Entonces, siempre que elaboremos un proyecto no debemos
dejar de lado o no debemos no pensar en esta priorización que se debería hacer también. ¿Ya? También deberíamos considerar el hecho de que si existen argumentos políticos, sociales, económicos, técnicos y humanos que evidentemente puedan justificar que se deba realizar ese proyecto o que se deba elaborar ese proyecto que estamos nosotros tratando de elaborar. ¿Ya? Lo mismo el tema de la trayectoria, de las estrategias del proyecto, si son adecuadas o si no son adecuadas para incorporarlas dentro de esta elaboración. ¿Ya? Debemos tener claro también, y esta es una parte bastante importante igualmente, el hecho de que tenemos que tener claridad si existen realmente los recursos, tanto humanos como económicos, para poder realizar este proyecto. ¿Ya? Porque si nosotros sabemos que vamos a necesitar determinados profesionales y determinada cantidad de dinero para poder ejecutar este proyecto y después mientras estamos elaborando el proyecto nos damos cuenta que no existen ni los profesionales capacitados para ir, ni tampoco lo económico como para poder financiar la ejecución de este proyecto, sería absolutamente absurdo que nosotros siguiéramos elaborando. ¿Ya? En ese caso concentramos las energías para ver de dónde se pueden sacar recursos, para ver cómo podemos llegar a los profesionales, quizás pensar en algún tipo de modificación que se pueda realizar en la elaboración de este proyecto para que se pueda ejecutar finalmente, porque esa sería la gracia del proyecto, poder ejecutarlo para poder solucionar la problemática que se está presentando en ese momento. ¿Ya? Lo demás que también deberíamos considerar, podríamos mencionar que esta problemática que se está presentando, ya sea en una comunidad, ya sea en una institución, etcétera, tiene que tener una justificación basada en lo que es un diagnóstico que se haya aplicado, o sea, un estudio previo que nos entregó instrumentos, que nos entregó herramientas, que nos entregó información con respecto a que realmente se necesita ese tipo de proyecto para esa determinada comunidad o institución en donde se vaya a ejecutar. ¿Ya? Y evidentemente si se cuenta con el tiempo para poder realizar. Ahora, eh, operativamente uno de estos argumentos y sobre todo el que se presenta como el más sólido dentro de lo que es la elaboración de un proyecto es el hecho de que los resultados de este diagnóstico previo que nosotros realizamos, ya de la realidad en donde se va a ejecutar o se va a elaborar este proyecto, eh, deberían entregarnos también a través de todos estos estudios que se realizaron la factibilidad, ¿ya? Una prefactibilidad o una factibilidad de que realmente existe una garantía de que este proyecto se necesita efectivamente en esta localidad y de que va a cumplir o va a lograr alcanzar los objetivos que se están planificando dentro de lo que es la elaboración del proyecto. ¿Ya? Dentro de la misma pauta de elaboración de proyecto podemos encontrar el tema de lo que es el marco institucional, social o teórico, que viene siendo el marco general en donde se describe o se da a conocer el origen de la institución o de la entidad que está elaborando o solicitando el tema o va a recibir también el tema de lo que es la realización y la elaboración de este proyecto, ¿ya? Y su posterior, evidentemente, ejecución. Si el proyecto no es proporcionado por una organización claramente identificada, sino que por un grupo de personas de la comunidad o por estudiantes o por docentes o por una institución determinada, tendría un mayor significado dentro de lo que es el marco social, que se refiere a aspectos, por ejemplo, económicos, organizativos, institucionales, políticos, etcétera, ya de la comunidad en general que se está postulando. Sobre todo en el caso de que el proyecto sea o constituya de una u otra forma una experiencia participativa de todas las personas que quieren involucrarse dentro de la elaboración y posterior ejecución de este proyecto.
En torno a lo que es la finalidad del proyecto, en algunas pautas de proyecto se pone muchas veces como opcional el ponerla, ¿ya? En el caso que ustedes quieran ponerla, esta finalidad obliga evidentemente al proyecto a someterse rigurosamente y mecánicamente a ella, ¿ya? Porque evidentemente tienen que ir controlando el hecho de que se va a cumplir la finalidad por la cual se está planteando y elaborando este proyecto. Esta modalidad puede ser perfectamente válida para los proyectos más pequeñitos, ya que poseen independencia con relación a otros niveles que se pueden dar dentro del mismo proyecto. Y evidentemente se hace parte de un plan o de un programa que es mucho más amplio, que puede venir derivado de una institución mucho mayor, ya sin ir más lejos, lo que nosotros vimos en clases anteriores sobre algunos de los proyectos que se presentan a través de el programa gubernamental de FOSI. Ya, estos proyectos ya vienen con una finalidad determinada, ya que viene de otro o que se desprende de un proyecto un poquitito más o de un programa mucho más grande. Ya, entonces siempre hay que considerar este tipo de cosas. Ya, es por eso que algunos lo incluyen y otros no lo incluyen, porque los que lo incluyen principalmente ya viene generado desde un programa mucho más grande. Cuando nosotros hablamos de lo que son los objetivos, los propósitos, los logros y las metas que deberían alcanzarse o plantearse dentro de lo que es la elaboración de un proyecto, no hay duda de que los objetivos son un aspecto evidentemente clave en cualquier tipo de proyecto que se pueda elaborar, ya que sin estos objetivos es prácticamente imposible saber para qué se hace el proyecto, hacia dónde va el proyecto, qué es lo que está buscando el proyecto, cómo se va a culminar el desarrollo de este proyecto, etc. ¿Ya? Entonces los objetivos específicos deberían ser, o sea, objetivos generales, deberían ser un enunciado que fuera sumamente claro, que fuera preciso, evidentemente, relacionado siempre con el tema de las metas que se están buscando y los propósitos que se están persiguiendo dentro de lo que es la elaboración del proyecto. ¿Ya? El qué y el para qué, evidentemente, van a caracterizar sustancialmente lo que es el desarrollo de este objetivo. ¿Ya? En la mayoría de los casos y en terreno de los proyectos, los objetivos siempre se expresan como resultados finales, es decir, como lo que nosotros ya estamos buscando lograr dentro de él. En términos objetivo no tiene un significado único, ¿ya? Sino que es es un concepto que tiene varias definiciones, varios significados. ¿Ya? Uno de ellos podría ser el tema de que puede incorporar las metas, el propósito, un punto central de referencia, un producto, un logro, el fin, etc. ¿Ya? Tradicionalmente nosotros hemos hablado de dos tipos de objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Ya hablamos ya sobre los generales y sobre los específicos podríamos decir que principalmente señalan cosas puntuales o acciones puntuales que nosotros estamos buscando y que son acciones que evidentemente deben propiciar o dar el paso para que se pueda cumplir lo que es el objetivo general, que es el objetivo más grande. ¿Ya? No existe absolutamente ninguna fórmula precisa para poder realizar un objetivo. ¿Ya? Hay muchas ideas y se generan como varios procesos de cómo poder desarrollar o presentar un objetivo, pero si nosotros hablamos a ciencia cierta de cómo debería elaborarse el objetivo, no hay, como les decía, absolutamente ninguna fórmula precisa para ello. Un objetivo que nosotros sabemos que va a estar bien formulado va a ser aquel que logra transmitir lo que realmente se intenta realizar o se intenta alcanzar dentro de lo que es el proyecto. ¿Ya? Otra acción que evidentemente nosotros tenemos que tener y considerar dentro de lo que es la elaboración del proyecto es el tema de los destinatarios. ¿Ya?
Un proyecto puede involucrar a personas de distintos sexos, de condición económica, edad, actividad laboral, nivel cultural, educacional, estratificación profesional, etcétera. ¿Ya? Entonces, el destinatario es muy importante que nosotros lo tengamos claro y preciso cuando vamos o cuando estamos elaborando lo que es un proyecto. Lo mismo cuando lo vamos a ejecutar. ¿Ya? El tipo y la composición de esta población destinataria de los proyectos son tan variados y son tan diferentes como lo son los propios proyectos que se pueden ir elaborando. Eh, Hay muchos que asocian los usuarios o los destinatarios por la distribución de sexo, ya sean hombres o mujeres, la distribución según el origen, si son eh, destinatarios nacionales, extranjeros, nativos, migrantes, etcétera. La distribución según la composición étnica, si son indígenas, mestizos, blancos, negros, etcétera. La distribución también según el estado conyugal, es decir, si son casados, solteros, divorciados, separados, ¿ya? O la población, en el caso que sea rural o en el caso que sea urbana. Cuando nosotros ya hablamos de otro ítem a considerar dentro de lo que es la elaboración del proyecto, podríamos mencionar también el tema de lo que es la cobertura, el contexto físico, geográfico, social y cultural de cada uno de los proyectos que se requiere o que se quiere elaborar. ¿Ya? La delimitación física, la espacial, la temática ocupa un lugar bastante importante dentro de lo que es el diseño y la planeación de un proyecto. ¿Ya? No se puede arriesgar un proyecto al fracaso por no haber precisamente prevenido este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro cuáles van a ser los límites físicos, cuáles van a ser las coberturas que van a tener cada uno de los proyectos cuando lo estamos elaborando. Por lo tanto, los profesionales que se dedican a lo que son la elaboración de los proyectos deben tener una serie de conocimientos bastante amplios y bastante concretos, diría yo, sobre lo que es esta elaboración, ¿ya? Sobre lo que van a necesitar tener en mente y tener como dirección en el momento que están elaborando el proyecto. Eso es bastante importante. No se trata de sentarme a elaborar un proyecto y empezar a inventar para dónde quiero ir y qué es lo que quiero hacer. No, nosotros ya se supone que para poder elaborar el proyecto ya hicimos un previo diagnóstico, tenemos cierta información que ya manejamos, sabemos hacia dónde va el tema de esta elaboración, entonces tenemos que todas las acciones que vamos contemplando de esto, dentro de esta elaboración de proyecto deben ir dirigidas o redirigidas hacia la información que ya se tiene. Ahora, dentro del proceso, tal como les he dicho antes, se pueden ir haciendo modificaciones en el camino, algo que a lo mejor cambió en determinado momento por determinada situación, etcétera, pero ya son cosas mucho más puntuales, ya son cosas que se pueden cambiar, quizás sea difícil cambiarlas en su momento, pero se van a poder cambiar, a lo mejor va a necesitar una reestructuración un poco más profunda, pero no por ello es imposible de hacerlo, ya yo creo que cuando uno está elaborando un proyecto, lo mejor es que no solamente con el hecho de tener presente toda la información que ya manejamos y hacia dónde va la elaboración de este proyecto, también tenemos que ser los profesionales que trabajamos en ello lo suficientemente proactivos y dinámicos como para también tener la capacidad de adaptarnos frente a los cambios que se vayan suscitando. ¿Ya? Eh, por lo tanto, no, esto no es algo que puede complicar mucho, a lo mejor nos va a traer un poquitito más de trabajo, pero no es una complicación que no se pueda superar, ¿ya? Un proyecto evidentemente de amplia cobertura y que exija mucho tiempo para poder realizarlo, es preferible insertarlo en el contexto de un plan o de un programa, porque hay cosas que, por ejemplo, si yo vengo del gobierno y quiero superar la pobreza, con un solo proyecto y en un solo año que lo ejecuten, yo no voy a superar la pobreza. Entonces, evidentemente, yo tengo que tomar acciones para convertir este proyecto que en algún momento se me generó o lo quise elaborar mentalmente o quizás escrito,
ya no debería ser solamente un proyecto, sino que ya debería pasar a un nivel un poquitito más alto. Entonces podría ser un programa, podría ser un plan. Por lo tanto, este plan o este programa podría tener una rama de proyectos que fueran dirigidos en distintos años y en distintos tiempos, ya estamos hablando de meses y de años, evidentemente, deberían ir destinados a la superación de eso que yo quiero hacer. En este caso del ejemplo que le estaba poniendo, a la superación de la pobreza. ¿Ya? Y es por lo general lo que se realiza con los programas o con los planes de gobierno cuando ya vienen armados, cuando asumen los presidentes, dicen, mira, yo quiero hacer esto, y presentan su plan, esos planes tienen programas, esos programas tienen diferentes proyectos, y todos estos proyectos deberían tener o deberían ir dirigidos a lo que es el cumplimiento de un fin. En este caso del ejemplo, poder superar la pobreza. Ahora, nosotros sabemos que no va a ser una cosa tan fácil la superación de la pobreza, porque hay una serie de cosas que hay que trabajar. No solamente se trata de entregar dinero para que la persona logre, digamos, incrementar sus ingresos de una u otra forma, sino que también pasa por el hecho de que hay que cambiar ciertas habilidades sociales, de que hay que incorporar en las personas esa como llamita y chispita que necesitan para poder autogenerar también a través de todas las oportunidades que se les pueden entregar el hecho de querer generar su movilidad social. ¿Ya? No solamente como grupo familiar en forma individual, sino que quizá en forma más colectiva también, porque si yo genero movilidad para mi familia y estoy dentro de una comunidad, y si yo ya estoy bien y ya generé esa movilidad, puedo perfectamente cooperar y ayudar y formar parte de un movimiento un poquitito mucho más grande y generar una movilidad para otra familia, para la comunidad en general, etcétera. ¿Ya? Lo importante es que cada una de las personas que participa dentro de los proyectos, tanto en su elaboración como en su ejecución posterior, incluyendo a los beneficiarios, a los usuarios, a las instituciones que puedan participar dentro de esto, deben estar comprometidos, pero no de palabra, ¿ya? Aunque suene súper lindo de corazón, como se dice, pero deberían incorporar ese compromiso que evidentemente va a marcar un gran cambio o una gran diferencia dentro de lo que es la elaboración y posterior ejecución de un proyecto, ¿ya? Sobre todo si hablamos de proyectos sociales, ¿ya? Luego viene el tema de lo que es la determinación de la cobertura que vamos a tener dentro de lo que es el proyecto. Ya aquí ya tenemos que tener una definición ya geográfica, es decir, el lugar en donde nosotros vamos a aplicar finalmente este proyecto, una definición de la muestra, tipo, tamaño, forma, selección, todas las características demográficas, edad, sexo, etcétera, ya la definición corporal, temporal, perdón, o sea, la fecha, la duración de realización, el tiempo de ejecución, etcétera. ¿Ya? Luego, cuando pasamos a todo lo que es la definición y construcción de las técnicas e instrumentos que se puedan utilizar para recoger la información que necesariamente nos entregará a través de la ejecución este programa, lo ideal es que nosotros incorporemos técnicas tanto cuantitativas como técnicas cualitativas. Es como obvio incorporar estos dos tipos de técnicas porque si nosotros, sobre todo en el tema de las técnicas que son cuantitativas, me van a entregar un sinnúmero de información que posteriormente yo voy a poder utilizar para otras cosas, ¿ya? Lo mismo la cualitativa. La cualitativa me va a entregar una información bastante importante sobre lo que es la ejecución de este programa cuando yo lo estoy, digamos, elaborando ya y ejecutando finalmente. Por lo tanto, toda esa información en algún momento va a ser utilizada por alguien o incluso para mejorar el mismo proyecto que quizá se repita año a año. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante de considerar también la inclusión de estas técnicas. ¿Ya? Lo mismo el tema del trabajo de campo. ¿Ya? Aquí
se debe señalar la forma en que se va a efectuar la recolección de los datos y tenemos que tenerla sumamente clara, si van a ser a través de entrevistas, de supervisiones, de control, de capacitaciones, de talleres, etcétera, ¿ya? Cuando ya pasamos a lo que es el plan de análisis de la información, podemos hablar aquí de que este plan de análisis nos va a permitir interpretar y, por supuesto, entregar los resultados obtenidos dentro de lo que es la ejecución finalmente de este proyecto, ¿ya? Porque recuerden que nosotros pasamos por la etapa de lo que es la elaboración del proyecto. Al elaborarlo, nosotros ya contamos con cierta información que podemos aplicar y evidentemente incorporar dentro de lo que es esta elaboración, pero finalmente cuando nosotros lanzamos o terminamos de elaborar este proyecto y lo lanzamos para su ejecución, debemos tener clarísimo cuáles son, digamos, la información que nos va a ir entregando esa ejecución también, porque a raíz de eso podríamos proponer ciertas modificaciones que seguramente van a poner mucho mejor o van a hacer que el proyecto tenga una mejor capacidad de ejecución, ¿ya? Se pueden hacer las modificaciones pertinentes, ¿ya? Tenemos que tener sumamente claro cuál va a ser el orden de este proceso que se va realizando dentro de lo que es la elaboración del proyecto, ¿ya? Luego podríamos hablar de lo que son los resultados y los productos de un proyecto. Acá hablamos ya de lo que son los logros concretos, los logros observables de las acciones del proyecto, etc. Dentro de las láminas que yo le subí al aula virtual, va precisamente algunos ejemplos que ustedes van a poder revisar igual también, como les decía, sobre algunos proyectos de FOSI que ya no están en ejecución, pero que en su momento fueron elaborados, y yo creo que es una buena forma de que ustedes puedan ver en la práctica a través de ejemplos que son bastante didácticos y que están bastante claritos, todo lo que es el hecho de ver lo que estamos hablando, no solamente en teoría, sino que lo están viendo a través de los ejemplos que son reales, no son ejemplos ficticios, son reales, así vienen tal cual, digamos, escritos dentro de lo que son eh, las bases o las presentaciones, etcétera. Así que esperamos que Fossil no se vaya a enojar porque estamos utilizando, poniéndolos de ejemplo. Lo otro que tenemos que considerar también y que es bastante importante son las actividades que se van a realizar dentro de un proyecto, ¿ya? Estas actividades tienen relación con todo lo que son las tareas que se deben hacer para poder alcanzar los resultados o los productos que estamos comprometiendo dentro de la elaboración del proyecto, ¿ya? De esta forma, cada producto y cada resultado va a corresponder evidentemente a una acción y a un conjunto determinado de acciones que se ordenan en forma lógica y que evidentemente están relacionadas entre ellas. También para eso van a poder ver otro tipo de ejemplo en donde se muestra, por ejemplo, la actividad, los productos y cuáles son los verificadores que se pueden ir solicitando. Ahora, los recursos del proyecto. Los recursos del proyecto son, evidentemente, se refiere a todo lo que son la materia prima, pero no solamente en términos económicos, ¿no? Sino que también a través de lo que son los medios disponibles, la materia, el componente humano, el tema de los materiales que se van a utilizar, etc. Entonces ahí hay una serie, si ustedes revisan en internet, pueden ver una serie de desglose de cada una de estas cosas que se pueden utilizar dentro de los que son los proyectos que se van elaborando, ¿ya? Ahora, hay algunos proyectos que ya vienen con esa pauta lista, ya te dicen, mira, tienes esto para funcionar, así que elabora un proyecto que se acople y que se adapte a lo que yo te estoy entregando. Entonces, como les señalaba recién, si bien es cierto, hay una forma de elaborar proyectos, hay miles de pautas que se pueden ir desarrollando, hay miles de formas también que
que se pueden ir incorporando a través de lo que es la elaboración del proyecto, porque va a depender evidentemente de lo que cada una de las instituciones, gobierno, comunidad, etcétera, que te está pidiendo que tú elabores un proyecto, es lo que ellos te van a ir entregando, ya las pautas que te van entregando. Muchas veces ya te dicen, mira, tú cuentas para un proyecto con 2 millones. Entonces tú tienes que adaptarte y realizar y ajustar el proyecto a esos 2 millones que te están destinando. ¿Ya? Hay otros proyectos que simplemente no tienen esa cantidad de dinero y que tú tienes que elaborarlo, y a través de la elaboración, si tú realizas una buena justificación de ese proyecto, una buena solicitud, completas muy bien todo lo que es la pauta de elaboración de este proyecto y tiene una buena finalidad, seguramente tú vas a poder pedir un monto de dinero, y si la institución a la cual tú le estás pidiendo este dinero lo tiene, seguramente te lo va a facilitar. Incluso hay veces que te entregan un poco más de lo que tú estás pidiendo. Entonces es importante todo este proceso dentro de lo que es la elaboración de proyectos. Ya esa es la clase de hoy. Les voy a dejar otro video más con otro contenido de materia adicional para que puedan ir completándolo, porque ya igual nos quedan poquititas clases. La próxima clase vamos a hablar, y tengo toda la intención de hablar de todo lo que es la evaluación de los proyectos, para que no nos saltemos esa parte que es bastante importante. ¿Ya? Entonces, un gustazo, que tengan un muy buen fin de semana. ¿Mm? Adiós.